Hola a todos y bienvenidos a la fascinante historia de la Hacienda El Conde, un retrato de evolución urbana. Un video que narra la asombrosa transformación de un próspero enclave desde sus días como hacienda hasta convertirse en una emblemática urbanización en la ciudad de Caracas. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y del desarrollo urbano, mientras exploramos la importancia de preservar el patrimonio histórico en medio de las cambiantes demandas de una ciudad en constante evolución. Sumérgete en esta cautivadora narrativa que desafía a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de las ciudades y la integración sostenible de la memoria histórica en el paisaje urbano moderno. Comencemos. La Hacienda El Conde, ubicada entre las quebradas Catuche y Anauco, la avenida Este 6 y el río Guaire, es un lugar históricamente fascinante. Enraizado en la rica historia colonial de Venezuela, sus límites meticulosamente delimitados desde la época de la cuadrícula colonial han perdurado a lo largo de los años, evidenciando la meticulosidad de su diseño y la planificación cuidadosa que ha caracterizado a esta área. La prominente figura de Ricardo Racetti, plasmada en su plano de 1897, resalta la perfecta estructura del solar, un testimonio tangible de la historia que ha perdurado a lo largo de generaciones. Es importante observar cómo incluso en 1927 los hermanos Machado Hernández llevaron a cabo la cuadriculación y parcelación de la vieja Hacienda El Conde, allanando el camino para la aparición de la urbanización del mismo nombre, también conocida como El Ensanche. Esta transformación marcó un hito significativo en la evolución del lugar, abriendo las puertas a un capítulo nuevo y emocionante en su legado. La Hacienda El Conde es más que un simple conjunto de tierras, es un lugar impregnado de historia, tradición y evolución. Su vínculo con la ordenada cuadrícula colonial y su transformación en una próspera urbanización representan su capacidad de adaptación y crecimiento a lo largo del tiempo. Este rincón único de Venezuela es, sin lugar a dudas, un testamento vivo de la riqueza cultural y arquitectónica que ha dado forma a la nación. La urbanización El Conde, cuyo nacimiento tuvo lugar alrededor de 1926, gracias a la visión de Juan Bernardo Arizmendi y Luis Roche, dos destacados promotores urbanísticos que dejaron un impacto perdurable en la evolución de Caracas. Es un testimonio fascinante de la expansión urbana de la ciudad hacia el este. Estos visionarios empresarios supieron aprovechar el éxito alcanzado en el desarrollo de San Agustín del Norte para dar vida a este nuevo proyecto, marcando así un hito en la historia del urbanismo en la capital venezolana. La creación de la urbanización El Conde no solo fue un reflejo de la creciente demanda de viviendas y espacios urbanos en Caracas, sino también una muestra de ingenio y la creatividad de Arizmendi y de Roche, al desviarse a la modulación impuesta por la cuadrícula colonial. Su enfoque innovador permitió que la urbanización adquiriera una identidad única y distinguida, alejándose de los patrones convencionales para abrazar un diseño que se adaptara a las necesidades cambiantes de la ciudad en constante crecimiento. La historia de El Conde es un relato impactante de transformación urbana y evolución. Este próspero enclave surgió en los terrenos de la hacienda del mismo nombre. El Conde ofreció una de las primeras oportunidades para que la clase media acomodada experimentara un estilo de vida urbano completamente nuevo, repleto de comodidades y servicios que enriquecieron la experiencia de vivir en la ciudad. El impacto de las iniciativas impulsadas por la Dirección de Urbanismo del Distrito Federal a partir de 1938 conllevó a un cambio significativo en esta área. La presentación del Plan Monumental de Caracas en 1939, también conocido como el Plan Rotival, y su influencia en el Plan de 1951, la propuesta del Centro Federal de 1951 y la Tesis para Caracas de 1959 fue determinante. Este influjo colocó a El Conde en una posición precaria, sujeta a los designios de una transformación en marcha del centro de la ciudad que finalmente llevaría a su desaparición en un lapso de menos de 36 años. La construcción y posterior ampliación de la avenida Bolívar, con sus dos ramales,
representó un golpe fatal que condenó a El Conde a la demolición total a principios de la década de 1960. Este proyecto implicó la desaparición de cientos de edificaciones de diversa índole, borrando así un legado urbano invaluable y condenando a El Conde a un destino irreversible. La desaparición de El Conde es un acontecimiento que resuena a lo largo de la historia urbana de Caracas, recordándonos la progresión implacable del cambio en el tejido urbano y la fragilidad de las estructuras urbanas frente a las aspiraciones de transformación de la ciudad. Su historia es un testimonio conmovedor de la constante reinvención de las ciudades y las complejas interacciones entre el pasado, el presente y el futuro en el desarrollo urbano. Aunque El Conde haya desaparecido físicamente, su legado perdura en la memoria colectiva como un recordatorio de la importancia de preservar y honrar la historia urbana en constante evolución. De este lugar tengo recuerdos muy gratos de mi infancia. Fue el primer parque mecánico que visité, claro está, en compañía de mis padres. El Parque El Conde fue el parque mecánico de mayor relevancia en la ciudad para finales de los años 60 y comienzo de los años 70. Tenía muchas atracciones y lugares donde comer. Allí comenzó mi adicción por las cotufas y las atracciones mecánicas. El legado histórico de la urbanización El Conde es de profundo valor y significado en la narrativa urbana de Caracas y más allá. Este enclave, que surgió en los terrenos de la antigua hacienda como un refugio para la clase media acomodada y floreció con servicios, comodidades y una rica vida urbana, representa un capítulo importante en la evolución de la ciudad y la transformación de sus paisajes culturales. El surgimiento y posterior desaparición de El Conde, impulsada por las fuerzas de cambio urbano, dan testimonio de la capacidad de las ciudades para adaptarse, crecer y transformarse a lo largo del tiempo. Este legado histórico nos recuerda la importancia de preservar y honrar la historia urbanística, de manera que las generaciones futuras puedan entender las complejas interacciones entre el pasado, el presente y el futuro en el desarrollo urbano. La desaparición de El Conde también actúa como un recordatorio de la fragilidad de las estructuras urbanas ante las aspiraciones de transformación de la ciudad. Esta historia nos insta a reflexionar sobre el equilibrio delicado entre la preservación del patrimonio histórico y la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad y la ciudad moderna. En última instancia, el legado histórico de El Conde es un llamado a la reflexión sobre el valor intrínseco de la historia urbana, la importancia de recordar y honrar el pasado y la necesidad de encontrar formas creativas y sostenibles de integrar la memoria histórica en el tejido urbano en constante evolución. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia del Conde, desde su surgimiento en los terrenos que ocupara la hacienda como un próspero enclave urbano hasta su desaparición por la fuerza del cambio urbano, nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la riqueza de la evolución urbana. Esta narrativa poderosa revela la capacidad de adaptación de las ciudades a lo largo del tiempo, resaltando la importancia de preservar el patrimonio histórico en el desarrollo urbano y recordando la fragilidad de las estructuras urbanas ante las aspiraciones de transformación. Las lecciones del Conde nos desafían a integrar la memoria histórica en el paisaje urbano de manera creativa y sostenible, subrayando la necesidad de equilibrar la preservación del pasado con la adaptación a las exigencias modernas para moldear ciudades significativas y resilientes en el futuro.